Les voy a hablar un poco sobre los hechos del caso. Se presenta una controversia referente a la delimitación de la plataforma continental entre la República Federal de Alemania y Dinamarca por una parte, y entre la República Federal de Alemania y los Países Bajos por la otra parte. Esto se dio el 20 de febrero de 1967. La petición de las partes consistía en que la Corte determinara los principios y normas de derecho internacional aplicables para poder determinar las delimitaciones de las partes. Dinamarca y los Países Bajos alegaban que las delimitaciones debían realizarse de acuerdo al principio de equidistancia, establecido en el artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental de 1958. El principio de equidistancia quiere decir una línea equidistante. Deja a cada una de las partes interesadas todas las proporciones de la plataforma continental que estén más próximas a un punto de su propia costa que a cualquier punto de la costa de la otra parte. Por otro lado, la República Federal, por su parte, había alegado que la norma apropiada, al menos en circunstancias tales como las del Mar del Norte, era la que concedía a cada uno de los estados interesados una parte justa y equitativa de la plataforma continental existente, en proporción a la longitud de su costa marítima. Alegaba también que en un mar configurado como el Mar del Norte, cada uno de los estados interesados tenía derecho a una zona de la plataforma continental que se extendiera hasta el punto central de ese mar o al menos hasta su línea mediana. Dinamarca y los Países Bajos alegaban que las delimitaciones debían hacerse bajo el principio de la equidistancia contemplado en el artículo 6 de la Convención de Ginebra sobre la plataforma continental en 1958. La Corte rechazó dicha petición, dado que la República Federal Alemana no estaba legalmente obligada por el artículo antes mencionado, ya que aunque era parte de la convención, nunca lo había ratificado, por lo tanto no era parte de ella. Y por otra parte, que el principio de equidistancia no era consecuencia del precepto general de los derechos sobre la plataforma continental, ni tampoco constituía una norma de derecho consuetudinario internacional. Sin embargo, se alegó que el régimen del artículo 6 había llegado a ser obligatorio porque por su comportamiento la República Federal había asumido las obligaciones de la Convención, pero al no haber prueba alguna, la Convención de Ginebra no era aplicable a las delimitaciones referentes. La Corte también manifiesta que el principio de equidistancia no está basado en la equidad, por lo tanto, este principio no debería de aplicarse al realizar las delimitaciones de la plataforma, ya que la República Federal Alemana saldría desfavorecida en cuanto a esas delimitaciones. La República Federal Alemana manifestaba que el principio de la equidad sería el más favorable para todos, ya que al hacer las delimitaciones cada uno podría tener parte del territorio marítimo que está en el subsuelo y poder obtener de esos recursos que tiene el mar, ya que si se hacía con el principio de equidistancia, que es a través de las del área costera, pues al estar en la República Federal Alemana con una costa más pequeña, pues quedaría en desfavorabilidad en cuanto a los Países Bajos y Dinamarca. Entonces aquí es donde ya la Corte pasa a deliberar en cuanto a qué principios se le aplicaría, ya que se busca siempre la equidad y que los países todos queden como en armonía. Es importante determinar si el principio de equidistancia obliga a la República Federal de Alemania a cumplir con ese requisito, tal como lo consagra el artículo 6 de la Convención de Ginebra. Hay que tener en cuenta que la República Federal Alemana nunca se ratificó la convención, como sí lo hicieron los Países Bajos y Dinamarca. Así como lo consagra el artículo 12 de la Convención de Ginebra, también
formula las reservas de ciertos países para la firma, la ratificación o la adhesión de ellos. Pero como los países de República Federal Alemana nunca se adhirieron y nunca ratificaron la convención, no están obligados a cumplir con el principio de equidistancia. Ahora bien, porque el principio de equidistancia no es considerado como un derecho consuetudinario, o en otras palabras, como una costumbre internacional, ya que es una fuente del derecho internacional. Primero hay que tener en cuenta que el principio de equidistancia no es obligatorio para las partes, ya que cuando hay una controversia entre ellas, lo que se hace es un acuerdo entre las partes para que lleguen a una solución de conflictos sin necesidad de acudir al principio de equidistancia. Por lo tanto, este no está consagrado o estipulado como una obligación, ni se entiende como una costumbre internacional. Por lo tanto, no es de obligatorio cumplimiento, así como se consagra en la República Federal Alemana, que no realizaron como tal este procedimiento. Por lo tanto, el tribunal concluye que la Convención de Ginebra no era ni en sus orígenes ni en sus momentos iniciales declarativo de una norma obligatoria por derecho internacional consuetudinario que impusiera el principio de la equidistancia para la limitación de la plataforma continental del Mar del Norte. Tampoco en sus efectos posteriores llegó a consolidar dicha norma y que la práctica de los estados hasta la fecha igualmente ha sido insuficiente para dicho fin. Por lo tanto, no es considerado como un derecho consuetudinario. La decisión. Por todas las razones precedentes, la Corte resolvió con 11 votos a favor y 6 en contra que el empleo del método de delimitación de la equidistancia no era obligatorio entre las partes y en general ningún método de limitación era obligatorio, por lo que esta delimitación debía efectuarse por un acuerdo entre las partes, de conformidad a los principios equitativos y teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, de tal modo que se asignaran, siempre que fuera posible, a cada una de las partes todas las proporciones de la plataforma continental que constituyeran una prolongación natural de su territorio, sin invasión de la prolongación natural del territorio de la otra parte. Y si por ejemplo aquella delimitación daba lugar a zonas superpuestas, estas se dividirían entre las partes en proporciones convenidas o en partes iguales, a menos que se decidieran por un régimen conjunto de jurisdicción, uso o explotación, básicamente teniendo en cuenta factores tales como la estructura física, geológica, los recursos naturales y la configuración general de las costas de las partes para así definir cómo sería entonces esta delimitación.